Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Miqueas que iniciamos en nuestro programa anterior. Hemos presentado ya la introducción a esta profecía de Miqueas, un profeta maravilloso, digamos de paso. Su libro es lo que consideramos un mini Isaías. Miqueas era más joven que Isaías, pero era su contemporáneo. Encontramos que aunque él vino del reino del sur, su profecía principalmente es dirigida hacia el reino del norte, especialmente los primeros capítulos. Y vamos a ver algo de esto hoy. Si usted tiene su Biblia a mano, le invitamos a que busque el primer capítulo de Miqueas, versículo 2. Estamos en una sección que llamamos ¿Qué Dios como tú en proclamar el juicio futuro por los pecados pasados? Ahora, este pequeño libro ha sido, según pensamos nosotros, mal representado cuando se dice que es nada más que un libro de juicio. Eso es totalmente inexacto, porque hay mucho más que juicio en este libro. Aquí se presenta, como vimos en el programa anterior, una ternura y una dulzura en este libro que revela lo maravilloso que es nuestro Dios. Él es aquel que perdona la iniquidad. Él es aquel que puede perdonar. Y su perdón es tan diferente al perdón nuestro. Nosotros perdonamos si queremos hacerlo, y lo hacemos muchas veces sin que se haga ningún pago. Pero, ¿sabía usted, amigo oyente, que Dios nunca perdona sino hasta cuando se haya hecho un pago? Amigo oyente, la razón por la cual Él puede perdonar su pecado y el mío es porque el pago por esos pecados ya ha sido hecho. Esa es la base para el perdón de Dios. Él no perdona arbitrariamente. Él es un Dios santo. Y como Dios santo, Él perdona en base a su ternura y su amor al entregar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Uno no puede tener una vista más maravillosa de Dios de la que encontramos aquí en este pequeño libro. Ahora usted debe recordar que nos encontramos en el Antiguo Testamento. Recuerde, amigo oyente, que los que critican han dicho que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios brutal y cruel, que el Dios del Antiguo Testamento no es un Dios de misericordia, que todo es juicio. Bueno, hay mucho juicio aquí al comienzo, pero también debemos indicar que hay mucho juicio en el Nuevo Testamento, y le podemos decir que en realidad hay más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no desarrolla la doctrina del infierno. Uno tiene que entrar al Nuevo Testamento para encontrar eso. ¿Sabía usted quién desarrolló eso? El Señor Jesucristo mismo. El amable Señor Jesús fue quien hizo eso. Así es que, si usted va a seguir sus enseñanzas, señor liberal, entonces usted tiene que creer en el infierno. Tendrá que hacerlo. Es decir, a no ser que no quiera seguir sus enseñanzas. Escucha ahora lo que leemos aquí en el versículo 2 de este primer capítulo de Miqueas. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Oíd, pueblos todos. Eso quiere decir toda la gente, quiere decir todos nosotros. Está atenta toda la tierra. Ya que nosotros estamos en la tierra, y la mayoría de nosotros lo estamos, esto es dirigido a nosotros y cuanto hay en ti. Solo vamos a dedicar unos instantes a observar este versículo. Él está llamando aquí a Dios como testigo por las cosas que va a decir. El Señor se encuentra en su santo templo. El Señor está en su cielo hoy. Ahora Él dice que el Señor viene a juzgar. Escuche lo que dice aquí en el versículo 3. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar, y descenderá y hollará las alturas de la tierra. El lenguaje que Él utilizó aquí es realmente maravilloso, aunque es práctico en muchas maneras. Dios baja en juicio, y Él va a hollar las alturas de la tierra. Estos lugares elevados hablan de Samaria, que fue construida sobre la montaña, así como también de Jerusalén. Esos eran los lugares donde se colocaban sus ídolos. En aquellos días se encontraban muchos ídolos allí, y siempre en los lugares elevados, en la cumbre, la cima de la montaña, ese era el lugar para la idolatría. Ahora Dios va a bajar y Dios va a pisotear, por así decirlo, los lugares altos de la tierra, los lugares donde existía la idolatría. Y allí también es donde se construían las ciudades. El Señor Jesús mencionó que la ciudad que se encuentra sobre la cima de la montaña no se puede ocultar. Y esa ciudad tiene mucha influencia sobre el área que la rodea. La influencia de una ciudad siempre ha sido muy grande. Y también, cuando es el sitio donde está el gobierno, pues tiene mucha influencia sobre esa región, y a veces también hasta sobre todo el mundo. Ahora eso ha sido cierto de muchas grandes ciudades en el pasado y también en el presente.
y también son centros donde hay mucho pecado, digamos de paso. Y esa es la razón por la cual Dios los va a juzgar. Ahora, en el versículo 4 de este capítulo 1 de Miqueas leemos, «Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio». Este es un cuadro muy claro de los terremotos, y usted puede encontrar eso a través de todas las Escrituras. No vamos a tomar el tiempo para analizar cada una de estas cosas, pero si usted pudiera hacerlo, encontrará muchos lugares en las Escrituras donde esto se presenta como un cuadro de los terremotos. Vamos a ver solamente una diferencia. Se encuentra allá en el libro de los Salmos. Esta forma retórica de expresarse se puede encontrar en la palabra de Dios, comenzando con el capítulo 5 del libro de Jueces, versículo 4, y continúa hasta el capítulo 3, versículo 5 de Habacuc. Isaías utiliza este lenguaje retórico y también lo vemos en muchos de los salmos. Vamos a ver ahora el Salmo 18 y leeremos los versículos 7 al 10. Escuche lo que dice aquí. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo salió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Ahora lo que tenemos aquí es el cuadro de un terremoto, de un volcán. Esto nos presenta este asunto de la naturaleza, de si la naturaleza es ciega, o como uno puede ver en propagandas de la madre naturaleza, que uno no debe descuidarse con la madre naturaleza. Pues bien, amigo oyente, la madre naturaleza no existe, solamente existe en la televisión. Es Dios quien controla la naturaleza hoy. Los terremotos y los volcanes todo el tiempo son controlados por Dios mismo, y Dios utiliza los terremotos como juicio. Quizá en algunos lugares de este mundo estamos enviando un reto a Dios al construir edificios muy grandes en zonas donde sabemos que existe la posibilidad de terremotos. Antes, la gente no construía edificios tan altos. Quizá el más alto podía ser un edificio de 12 o 13 pisos, pero ahora los construyen de 60 y más. Y estos edificios pueden caerse. Y creemos en el castigo, en el juicio de Dios. Él es quien juzga a las naciones y juzga a la gente. Y aquí tenemos una advertencia. A veces la gente no escucha, no presta atención a lo que Dios está diciendo. Entonces se presentan los castigos de Él en formas que nosotros no comprendemos muy bien. Puede ser una depresión económica, como puede ser una tormenta de polvo. Pero la gente no escucha, y estamos seguros de que estas cosas son juicio, son castigo de Dios, pero la gente no le escucha. Luego podemos mencionar también las guerras mundiales. Hay muchas naciones que aún no se han recuperado de esto, pero lo que debemos recalcar es que Dios aún está actuando en los asuntos de este mundo. Y Dios es quien aún juzga y baja a esta tierra. Este lenguaje aquí es muy figurado, por cierto, pero es algo realmente tremendo. Es en realidad un cuadro exacto de lo que ocurrió. Debemos notar que él dice por qué todo esto sucede. ¿Por qué es que están los volcanes y cosas por el estilo? Cuando uno visita Turquía en el presente, especialmente en la zona costera, la zona occidental, uno puede observar estas grandes ciudades como Éfeso y Pérgamo, que en una época eran el corazón mismo del Imperio Romano, grandes ciudades. ¿Y qué son hoy? Solamente ruinas. ¿Por qué es que no hay una gran concentración de gente allí? ¿Por qué son ciudades pequeñas nada más en esa zona? Bueno, alguien puede responder porque es zona de terremotos. Y usted tiene razón. Es interesante notar que el hombre siempre ha ido a territorio de terremotos, y no son pocos los que van a vivir en esas zonas. Lo mismo ocurría con el Imperio Romano. Las grandes poblaciones del Imperio Romano se encontraban en lo que ahora es la Turquía moderna. Usted puede ver lo que les ocurrió a ellos, y qué ocurrió con estas ciudades. Los historiadores nos informan que un terremoto destruyó estas ciudades y causó que las personas huyeran de esa zona. Es el juicio de Dios, y Dios deja muy en claro que fue Él quien juzgó al Imperio Romano. Debemos decir aquí que Dios habla con claridad en el libro de Miqueas en cuanto a su juicio. Ahora, en el versículo 5 de este primer capítulo dice, «Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel». ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén?
En la primera parte de este versículo se indica que está hablando a los dos reinos y a sus capitales, Samaria en Israel, Jerusalén en Judá. Jerusalén era el lugar donde ellos debían ir a adorar. ¿Pero estaban adorando allí? Bueno, sí, ellos iban al templo, pero también iban a esos lugares altos, donde estaban los ídolos. Y en esos lugares tenía lugar la peor clase de inmoralidad que uno pueda concebir. Y es por esto que Dios dice que Él los va a juzgar, y va a juzgar estos dos grandes centros. Aquí tenemos algo que se puede aplicar a nuestras naciones, porque como dijimos en nuestro programa anterior, aquí se presenta una filosofía de gobierno. Miqueas indica claramente que no es la forma de gobierno lo que anda mal, y que en realidad una dictadura no es algo tan malo. Bueno, ¿qué es lo malo entonces? Es la gente que gobierna, es aquella persona que es el dictador. Y no creemos que haya mucha diferencia en tener un solo dictador impío que en tener todo un Senado o una Cámara de Representantes, todos ellos impíos. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en los Estados Unidos, los patriotas que fundaron el país deseaban tener una nación con 3 poderes de gobierno. Y la razón por la cual no tuvieron un rey es que ellos estaban acostumbrados a eso y lo debatieron, y ya que no les había ido bien antes con el rey de Inglaterra, no querían tener otro rey. Así es que formaron un gobierno con 3 poderes. Esto no era porque eran muy inteligentes, sino porque en realidad ellos no confiaban en el hombre. Sabían que no podían confiar en el hombre. Así es que decidieron formar un gobierno con 3 poderes para que uno cuidara del otro. Y amigo oyente, es necesario que el uno se cuide del otro. Así es que también hace falta tener al hombre apropiado en el gobierno para que cualquier gobierno dé resultado, para que cualquier gobierno pueda funcionar. Y ese era el problema de aquel día. Samaria y Jerusalén se habían corrompido y Dios los iba a juzgar. Quizá haya naciones en el presente que ya hayan pasado ese punto de donde ya no se puede regresar. Quizá hayamos dicho esto muchas veces antes. No es algo nuevo en realidad. Amigo oyente, uno puede apreciar los cambios que están ocurriendo en la situación mundial. Cuando una nación tiene la oportunidad de dirigir, por así decirlo, la situación mundial, tiene que aprovecharla. No tiene que desperdiciarla dándole al mundo cosas que no tienen valor en realidad, como la música y esa nueva moralidad de hoy. No hay que despreciar esa oportunidad con un amor al placer y un amor a la afluencia. Ahora, no decimos esto porque estemos en contra de un país u otro, o porque despreciemos a cualquier país, sino porque sentimos todo lo contrario. Y nos duele ver lo que está sucediendo. Es triste ver que una nación que ha sido formada con un propósito definido se vea en decadencia. Ahora aquí tenemos una filosofía de gobierno presentada por Miqueas. Esta es la filosofía de Dios para el gobierno. Aquí llegamos a la primera declaración que llama la atención y es la más larga. Sigue hasta el final de este capítulo 1 de Miqueas y comprende los versículos 6 hasta el 16. Y lo que aquí tenemos es una miniatura de la gran destrucción que vendrá en los días postreros. Ya regresaremos a esto cuando lleguemos al capítulo 4, pero lo que se dice aquí es algo local. Asiria destruyó a Samaria. Y Samaria hoy es una ciudad en el desierto, cubierta de polvo y ceniza, cuando antes era una ciudad muy hermosa. Ahora escuche usted lo que dice Miqueas. Haré pues de Samaria montones de ruinas. Y francamente hablando, amigo oyente, eso es lo que es en el presente. Si uno viaja por esa zona, uno puede apreciar lo que el profeta está diciendo aquí en cuanto a las ruinas en cualquier sección de Samaria. Y hay otros lugares donde uno puede apreciar que crece una que otra cosa y puede ver a árboles de diferentes clases plantados allí. El versículo 6 dice, Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Amigo oyente, si usted va a visitar esta zona, si sube a uno de los lugares elevados de Samaria, como Acrópolis, en las ruinas de este lugar, puede mirar en la ladera de la montaña y ver toda clase de pilares rotos, toda clase de piedras y ruinas y rocas que antes habían sido labradas y utilizadas en los edificios, pero allí están ahora, han sido arrojadas por la ladera. No podemos pensar en ninguna otra cosa que sea más literal que esto, y no puede ser de ninguna otra forma. Dice aquí Dios, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Uno puede observar fotografías de los cimientos que existían en los días de Acab y Jezabel, o también los cimientos que habían colocado allí los romanos. Pero todo esto está en ruinas hoy. Dios está diciendo aquí que las cosas no iban a prosperar allí. Y Él lo dijo con toda claridad.
descubriré sus cimientos. Y Dios lo ha hecho así. Usted puede ir a ese lugar y contemplar esto que está mencionando Miqueas aquí. Antes era una ciudad tremenda, pero ahora ya no existe. Ahora escuche lo que dice aquí el versículo 7. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Si uno busca alguna evidencia de idolatría en ese lugar, no la va a encontrar. Puede preguntarle a la gente del lugar, y ellos le van a decir que no está allí. No hay ninguna evidencia de idolatría, pero sabemos que allí había idolatría. Pero la gente del lugar indica que no hay ninguna evidencia. Se ha descubierto ruinas del palacio en que habitaba Jezabel, un palacio de marfil que fue destruido, y entre las ruinas se han encontrado vasos de marfil que han servido antes para contener perfumes y otros más grandes para el vino. Y son de marfil porque allí había sido construido un palacio de marfil, pero ya no está. Los arqueólogos, sin embargo, han encontrado marfil en ese lugar y han excavado mucho en esa zona. Ahora aquí dice el profeta, y todos sus dones serán quemados en fuego. Esta palabra dones es una palabra interesante y queremos observarla por un momento porque aquí hace referencia a algo que es de suma importancia. No sabemos si vamos a tener tiempo de tratar con esto hoy, pero estos dones a los que hace referencia aquí eran vasos muy costosos que se habían dado a los templos paganos y se han encontrado varios de ellos. Es decir, que eran vasos de marfil muy caros que se utilizaban con perfume, con incienso y probablemente para la adoración de aquel día. Esto es algo que es muy destacado, digamos de paso, y que es mencionado aquí. Y luego él dice, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Estas cosas van a volver, y serán utilizadas para el pecado otra vez. Y eso ocurrió aparentemente en la época de los romanos. Fue Herodes quien reedificó esa ciudad, y le gustó mucho porque era un lugar muy hermoso para vivir. Pero ese lugar también ha sido destruido. O sea que ese era el pecado principal, y él menciona aquí el sexo. Esto era lo que ocupaba el primer lugar. Y él va a mencionar otras cosas, pero vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo programa, Dios mediante, para poder considerarlas. Mientras tanto, amigo oyente, le recomendamos leer todo el capítulo 1 de la profecía de Miqueas para estar más al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus ricas bendiciones.